bienvenidos un día más a mi canal Wisdom with Ari. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad en niños y adolescentes. Vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. La ansiedad es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. No obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. Los trastornos de la ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Los trastornos de ansiedad en niños son un grupo de entidades nosológicas psiquiátricas que pueden presentarse en todas las etapas del desarrollo, niño, adolescente, adulto, pero que adquieren una importancia fundamental en la niñez. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué? En primer lugar, porque pese a integrar el grupo de enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia en la niñez, es el de menor consulta. En segundo lugar, por el nivel de sufrimiento en silencio que implica para el que la padece y a su entorno. En tercer lugar, por la repercusión social, emocional y eventualmente académica que conlleva. Y por último, por la evolución que puede acarrear cuando no se trata a tiempo. ¿Cuáles podríamos decir que son los trastornos de ansiedad más comunes en la sociedad? Pues vamos a ello. Trastorno por ansiedad específica o fobia específica, trastorno por ansiedad de separación, trastorno por ansiedad social, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, trastorno por pánico y trastorno por shock postraumático. Vamos a proceder ahora a definir cada una de ellas. El trastorno por ansiedad específica, o conocido también como fobia específica, se caracteriza por pensamientos que aparecen ante un objeto o situación claramente diferenciable, como animales, fenómenos de la naturaleza, maniobras médicas, vacunas, situaciones, lugares, etc. Esto genera un miedo intenso a la persona que lo padece, persistente y que podrá manifestarse por crisis de angustia severa, con pérdida del autocontrol, desencadenando una serie de respuestas físicas que dan idea de la puesta en marcha del sistema de alarma con manifestaciones neurodegenerativas. Un tipo de fobia específica importante en la edad escolar o en la adolescencia es la fobia escolar. Dado que la evitación o huida es el mecanismo más frecuente en la niñez, el ausentismo escolar o absentismo escolar es uno de los riesgos de esta entidad. En general, es tan intenso el miedo a ir a la escuela que puede constituir una verdadera emergencia psiquiátrica para aquel que lo padece. A pesar de esto, no es la causa más frecuente de rechazo a ir a la escuela por parte de los adolescentes o de los escolares. Vamos a hablar ahora del trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno se podría decir que es el de mayor prevalencia en la infancia. Este pensamiento aparecerá ante la separación del hogar o de las personas a las que el niño está efectivamente vinculado, como son los padres en este caso. El sentimiento será de preocupación intensa o miedo y podrá manifestarse con signos somáticos, especialmente cefaleas y epigastralgias. Estas manifestaciones ceden ante la comprobación de que sus ideas eran irracionales. Por ejemplo, al reencontrarse con sus padres a la salida de la escuela o cuando hablan por teléfono con ellos. El trastorno por ansiedad de separación es una de las causas más importantes de rechazo escolar y debe diferenciarse de la fobia escolar, ya que su tratamiento es completamente diferente. Hay estudios que muestran una correlación significativa entre este trastorno de ansiedad por separación no tratado en la niñez y trastorno de pánico en la etapa adulta. Por lo tanto, siempre debemos prestar atención a los síntomas. Vamos a definir ahora el trastorno por ansiedad social. El pensamiento que aparece en estos casos se da ante situaciones de exposición social.
El sentimiento predominante es el de vergüenza excesiva, conductas de evitación y rechazo a cualquier situación en la cual se pueda sentir avergonzado. Por lo general son excesivamente tímidos, serios, con poco contacto visual directo, y estas características pueden complicar el relacionamiento adecuado con los otros. Este trastorno puede tener repercusión importante en el futuro del que la padece, ya que el niño no tratado desarrolla la evitación como mecanismo de defensa primordial y pierde oportunidades de crecimiento con sus pares por miedo. En la actualidad, la evitación está además reforzada por el uso de la computadora o el ordenador, los videojuegos, etc., que pueden generar la prescindencia del otro por parte del niño, o la tendencia a aislarse o conformarse con los ciberamigos, a través de la actividad del chat. Vamos a hablar ahora del mutismo selectivo, que es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas que lo padecen, las personas que están afectadas con él, en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de tal manera que parecen mudos, a pesar de poder hablar con normalidad, en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados. Se caracteriza por fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas, en las que existe expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. En cuanto al trastorno por ansiedad generalizada, podemos decir que el pensamiento aparecerá ante un gran número de situaciones del presente, pasado o hechos por venir, del futuro. El niño está gran parte de su tiempo preocupado por algo. Son niños que están en continuo estrés, crónico estrés. Esto se acompaña con manifestaciones físicas de estrés como dolores musculares, cefaleas, dolores de barriga, fatiga, dificultad en concentrarse en alguna actividad, problemas para dormir correctamente y sobre todo en aspectos cuantitativos, insomnio, hipersomnia o cualitativos, pesadillas. Pueden presentarse como hiperresponsables, sus pares a veces los rechazan porque sus códigos de comunicación son muy diferentes. El nivel académico puede ser excelente, pero a costa de un gran sacrificio, ya que les cuesta dejar al azar los acontecimientos, por lo que están condenados a cumplir con todo lo indicado. El motivo de consulta más frecuente en estos casos es por dolores inexplicables o dificultades en la integración con sus iguales, con sus pares. Tienen como característica básica rasgos obsesivos que se ven en el orden, la necesidad de controlar todo, la preocupación por la puntualidad y tendencia a necesidad de certezas. En cuanto al trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, indicar que los pensamientos son muy obsesivos. El individuo no puede controlarlos pese a que los critica por ridículos o inaceptables, a veces moralmente inaceptables. Ante estos pensamientos se desarrollan actos repetitivos, muchas veces sin un sentido aparente. Se llaman compulsiones o rituales. El carácter ritualista está dado porque detiene momentánea las ideas obsesivas, liberando al paciente de este sufrimiento. Especialmente en los más pequeños aparecen las compulsiones, por ejemplo, lavarse las manos con muchísima frecuencia, verificar los cajones, ordenar constantemente todo, sin una clara relación con las ideas obsesivas. Muchos pacientes saben que estos síntomas son raros y se avergüenzan de tenerlos, por lo que tratan de ocultárselos a los demás. Muchos están convencidos de que si descubren sus pensamientos los tratarán de locos, enfermos, por lo que el nivel de sufrimiento es muy grande. En lo referente al trastorno por pánico, decir que el pensamiento aparece de manera súbita o espontánea con la idea de que algo malo va a pasar en ese momento. Me estoy muriendo, me estoy enloqueciendo, generando una crisis de angustia severa a quien lo padece. Es una experiencia muy desagradable. El cuadro podrá aparecer en el futuro en la medida que el pensamiento vuelve a aparecer, pero esta vez con la idea de que lo malo va a pasar. Es que me va a volver el ataque de pánico. El miedo a tener ese miedo es lo que define el trastorno de pánico, dado que el paciente en algunos casos no puede estar en lugares donde se siente desprotegido, centros comerciales, estadios, lugares públicos. Se le define como trastorno de pánico con agorafobia.
Cuando esto no sucede, tenemos un trastorno de pánico sin agorafobia. Es un cuadro poco frecuente en la niñez, pero sí muy frecuente en jóvenes, adolescentes y adultos. En cuanto al trastorno por estrés postraumático, indicar que los pensamientos aparecen ante la exposición o el recuerdo de un hecho vivido por el niño como traumático. El paciente tiene frecuentemente recuerdos involuntarios del trauma por medio de ideas, imágenes, emociones o pesadillas, tendiendo a evitar estímulos que le recuerden el trauma vivido en etapas anteriores. Esto es evitando ir a esos lugares que están relacionados con ese trauma, evitando hablar de ello, inhibir actividades, emociones y pensamientos, hasta el punto de sufrir periodos de disociación. La exposición al recuerdo del trauma puede causar agitación, agresividad o pánico. Además, puede haber repercusión en el sueño, en el sistema de alerta, con hipervigilancia o dificultad en concentrarse, irritabilidad, tristeza y respuesta exagerada a estímulos imprevistos, a la falta de rutinas. Aparece con frecuencia en el niño maltratado o abusado sexualmente. ¿Qué especialista debe realizar el diagnóstico y tratamiento? La derivación debe ser realizada al psiquiatra infantil, que tratará tanto a niños como a adolescentes, dado que es el especialista en salud mental infantil con mayor formación en aspectos biológicos, sociológicos y sociales. Y estos tres factores están presentes en estos cuadros y deben de ser abordados en su conjunto. En cuanto al tratamiento, los tres pilares fundamentales son la psicoeducación, la psicoterapia y la psicofarmacología. El tratamiento biológico se transforma en una herramienta fundamental y los fármacos que han demostrado eficacia deben estar siempre recetados y guiados por el psiquiatra. El uso de psicofármacos en niños exige tener en cuenta una serie de conocimientos sobre lo que va a conllevar recibir una sustancia que va a actuar en su cerebro. La indicación a seguir, la dosis y lo que implica para un niño y su desarrollo y también para su familia. Por último, me gustaría indicar lo que implica el abordaje psicológico y psicoterapéutico. Lo primero sería definir y resolver determinada problemática. La modalidad que ha mostrado ser eficaz en la terapia cognitivo-conductual es la que se basa en ayudar al niño o adolescente a identificar los pensamientos y darles estrategias para modificarlos. Esto se hace con diferentes técnicas, dependiendo de la edad y de las posibilidades intelectuales del paciente. La mayoría de los casos muestran mayor éxito en la combinación de fármacos y terapia cognitivo-conductual que cada uno de estos abordajes aislados. Bueno, esto es todo para el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil y que os haya gustado la información y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver Wisdom with Ari, suscríbete. Gracias, hasta luego.